Muy bien. A ver, tenemos acá el MPA, que evidentemente ustedes ya lo han avanzado, ¿no es cierto? La primera vez que vimos el MPA, yo ya les había dicho, cámbialo los datos de cabecera, cámbialo la empresa, la gestión que se estaría auditando. La estructura la manteníamos, ¿ok? Y el nombre de los encargados de auditoría, tenían que cambiarlo por el nombre de ustedes. La naturaleza y objeto del examen igual, lo adecuaban a su empresa. Los informes a emitir cambiaban las fechas. Las normas referenciales se mantenían. Y esto, por ejemplo, este es el cronograma de actividades tentativo que si no estoy mal está en el PL8 o sí, en el PL8 o en el PL7. ¿Listo? Entonces, este programa tiene que estar igual al que está en el PL7. Otro. Aquí seguía modificando los datos de su empresa, hablaban sobre una pequeña reseña, mencionaban todo sobre la empresa y luego teníamos esto, ¿no es cierto? Que eran las principales fuentes de ingreso y principales políticas de gasto, que eso estaba en función a la naturaleza de cada uno de sus empresas, ¿de acuerdo? ¿Ok? No sé, una empresa de cemento seguramente va a tener como principal fuente de ingreso la venta de cemento, ¿no? Y sus políticas de gasto seguramente van a estar para cubrir costos de producción, gastos, impuestos, aportes y todo. Aspectos impositivos ustedes también tenían que crear, ¿no es cierto? En función a su NID, seguramente ustedes tienen el NID de la empresa que están auditando y eso registran acá. Igual, obviamente, verían el régimen impositivo, esa empresa qué impuestos paga, paga IVA, paga IT, paga IUE, paga IVA. Entonces, todos esos datos ustedes los tenían que adecuar. El personal clave a contactar, igual ustedes podían modificarlo. Obviamente los estados financieros que ustedes tienen, tienen firma, ¿no es cierto? Entonces, ahí está quién es el gerente, quién es el auditor, o perdón, el contador o el gerente financiero. Entonces, esos datos los modificaban igual acá. Factores inherentes de riesgo, acá está un listado que debería estar en base a su PL2, ¿no es cierto? Recuerdan cuando veíamos las cuentas y íbamos identificando riesgos inherentes, riesgos de control, entonces de ahí en base a eso podían realizar. Y aquí está, miren, acá por ejemplo en el riesgo de control dice, se ha efectuado una evaluación de controles de los rubros disponibles, exigibles, realizable. Esto hace referencia a que usted ha efectuado, por ejemplo, el cuestionario de control interno, ha hecho preguntas, le han respondido muchas veces sí, muchas veces no. Usted ha determinado un nivel de riesgo, ¿no es cierto?, a la hora de evaluar el control interno de la empresa y ha llegado a una conclusión, ¿no es cierto? Eso usted lo ha desarrollado en todos los papeles de trabajo PL6, ¿no es cierto? PL6.1 conclusión, PL6.2 deficiencia o control clave, PL6.3 deficiencias, PL6.4 respaldo de respuestas, PL6.5 cuestionario, PL6.6 me parece que era programas de cumplimiento y PL67, revisión analítica, ¿no es cierto? Entonces, toda su conclusión del control interno se tiene que redactar acá. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que dice? Hemos evaluado el sistema de control interno de todos los rubros cuyos resultados se encuentran documentados en todos estos papeles de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando vaya a eso, ¿qué voy a hacer? Como aquí ustedes me están diciendo que toda esta evaluación de control interno está documentado en el PL61 hasta el PL67, me voy a remitir a sus papeles de trabajo de control interno para revisar, ¿no es cierto? Basados en dichos resultados, consideramos que el sistema de control interno actualmente se encuentra parcialmente eficaz. Entonces, acá, por ejemplo, tiene que venir lo que ustedes han determinado en base a su cuestionario, ¿no es cierto? El control interno es eficaz, ineficaz, parcialmente eficaz. ¿Y eso dónde yo lo puedo verificar? En su PL61 que dice conclusión. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que modificar de su MPA. Eso tiene que ser coherente con su evaluación de control interno. No puede ser que aquí ustedes pongan parcialmente eficaz y yo revise su cuestionario de control interno y ahí diga eficaz, ahí es incoherente, ¿no es cierto? Lo mismo que está en sus papeles de trabajo de control interno, ahora tiene que traspasarse o los resultados deben traspasarse y deben materializarse en su MPA. Acá también tenemos, por ejemplo, por lo expuesto anteriormente, además de las consideraciones efectuadas en los papeles de trabajo PL6, PL2, PL3 y PL5, ¿no es cierto? Que es revisión analítica, enfoque de auditoría y análisis horizontal, ¿cierto? Calificamos que el riesgo de control es bajo. Igual, cuando ustedes analizaban el PL2, PL3 y PL5, ustedes determinaban si el riesgo de control era alto, medio o bajo. Entonces, igual, esto igual ustedes tienen que modificar en base a su evaluación. Una vez identificado el riesgo inherente, el riesgo de detección, ustedes pueden decir si el riesgo de detección es alto, medio o bajo también, ¿cierto? ¿Sí? Porque si el riesgo inherente es alto y el riesgo de control es alto, de hecho que el riesgo de detección también va a ser alto porque hay mucho que revisar, ¿no?
Luego tenemos acá el análisis de las áreas críticas, que esto es algo que ustedes ya deberían haberlo avanzado con sus estados financieros, tanto en el estado de resultados como el balance general. Y como ustedes pueden ver, ahora sí, seguramente acá ustedes van a poder actualizar mucha información, ¿no es cierto? Tanto de los saldos iniciales como del disponible, exigible, realizable, porque como se darán cuenta, cuando ejecutaron el PL62, PL63, hablamos mucho de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, esos riesgos que ustedes han analizado en su momento, ahora deben ser clarificados o deben ser posicionados de forma correcta en este MPA. De repente tú identificaste 3, 4 alertas a la hora de evaluar el enfoque de riesgos en tu PL6, en tu PL2. Ahora esos riesgos deberían estar acá como alertas. Esto para todos los rubros. Muy bien, entonces como pueden ver, si bien hemos empezado a nosotros trabajando el MPA de forma preliminar, ahora que hemos concluido con el desarrollo de todos los papeles de trabajo de planificación, tenemos que nuevamente actualizarnos MPA con los resultados de esa evaluación de control interno. Ambiente de información, bueno, esto creo que no cambia demasiado, se sigue generando los 5 estados financieros. Ambiente de control, acá sí de repente podemos ir sacando datos de la evaluación de control interno que han hecho del PL62 y, perdón, del PL2, del PL3 y del PL6 también, ¿no es cierto? Identificando los controles. Importante, ¿no? Decir qué tipo de alcance va a tener la revisión, va a ser un riesgo alto, medio, bajo. Eso es lo que tienen que ustedes identificar. Todo esto en base a lo que han evaluado el control interno. Cuidado que lo estén dejando esto así como está. Si esto lo dejan así como está y su evaluación de control interno dice otra cosa, automáticamente está mal su MPA. Tiene que decir lo mismo. Si en tu evaluación de control interno dijiste que los controles son medios, o sea que no son muy efectivos, eso mismo tiene que estar en tu MPA. No puede ser contradictorio. Políticas de estados financieros, automáticamente se avanza en función. Es un copy-paste de las notas a los estados financieros, eso ya habíamos dicho, ¿no? Enfoque de auditoría, una vez más, aquí está lo transversal, que es el análisis de estos PLs 2, 3, 5, 6 y todos respecto al MPA. En términos generales, el enfoque de auditoría planificado y esperado es de confiar en los sistemas de control interno. Por tanto, el enfoque está diseñado considerando la aplicación combinada de procedimientos sustantivos y de transacciones, orientado a obtener una satisfacción sobre los datos de auditoría para cada componente y a reducir el nivel de riesgo a un mínimo. ¿Dónde estás viendo eso? En el PL2 y en el PL3. Por eso tiene que estar desarrollado su PL2 y su PL3, para que si yo me pueda remitir y pueda verificar que realmente han hecho un trabajo en esos dos papeles de trabajo. Después acá sí es como un copy-paste. Este sí es copiar y pegar, ¿no es cierto? Porque el PL7 habla sobre materialidad y muestreo, ¿no es cierto? Y ya pusimos, yo les dije en el PL6 y en el PL7, en los Excel, les dije actualicen estos datos. Ahora que esos datos ya han sido actualizados en el Excel, tienen que ustedes traspasarlos acá, reemplazar este cuadro que están viendo, actualizar sus datos, ¿listo? Porque si ustedes dejan esto así y yo veo que en su PL7 están otros datos, está mal su MPA o está mal su PL7. ¿Por qué? Porque no han actualizado datos o no han registrado datos. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá, por favor? Muy bien, entonces,
En la planilla de ajustes se anotarán todas las desviaciones que afecten a los estados financieros. Lo mismo, ustedes tienen que copiar del papel de trabajo PL7 los resultados de la materialidad. Pueden ver acá que este cuadro es igual que el Excel. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Actualizar esa información. ¿Listo? Y por eso igual dice acá, ¿no? Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se notarán en la planilla de excepciones y serán salvedades en la opinión del auditor los errores, desviaciones, distorsiones que afecten individuales o acumulados valores a los estados financieros por importes iguales al 3.061.000. Esto, por ejemplo, ese es el nivel de material que se ha determinado. Y este dato ustedes lo pueden ver en su papel de trabajo PL7. Apoyo de especialista ya lo vimos. Y el PL8, ¿no? El aspecto de cuadro de control de horas. Ahí pueden ver el cuadro de control de horas, donde ustedes igual en el PL8, ustedes han estimado un tiempo de trabajo como auditores y eso es lo que tienen que registrar acá, actualizar este cuadro. Programas de trabajo, tenemos ahí el PL9, ver PL9. Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, por favor. Muy bien. Entonces, ahora quiero proceder, por favor, a mostrarles ejemplos de presentaciones, ¿de acuerdo? Esto quiero que lo cuidemos muchísimo por lo siguiente. Yo tengo backup de todos los trabajos que me han entregado, ¿ok? De todos, desde que utilizamos este sistema Moodle. Tengo todos los trabajos que me han entregado como archivos previos, archivos permanentes, archivos de planificación, prácticas, absolutamente todo. El plagio está sancionado como si fuera hacer chanchulla. ¿Listo? Entonces, si yo identifico un trabajo que esté con plagio, ¿qué significa plagio? Que hay algún grupo que agarra el trabajo de algún otro compañero, lo cambia carátula y envía, directamente es reprobación. ¿De acuerdo? ¿Por qué es reprobación? Porque es hacer trampa. ¿Listo? Entonces, por favor, yo confío mucho en ustedes. Sé que no están aquí para hacer trampa. Y por eso yo voy a mostrarles, ¿sí? Estos trabajos que yo los tengo guardados en una base de datos a manera de ejemplo para que ustedes sepan qué tienen que presentar y en qué orden, ¿de acuerdo? Tanto del archivo permanente que tienen que subirlo hoy como del archivo de planificación que tienen que entregarlo hasta el día domingo. ¿Listo? Entonces, cortamos acá y nos reconectamos para que les muestre tanto el archivo previo y permanente
como el archivo de planificación para que tengan una idea clara de qué es lo que tienen que entregar y de qué forma organizado. ¿Listo? Entonces cortamos acá y nos reconectamos, por favor.